Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EVAO Física Andalucía del año 2024, convocatoria extraordinaria. La primera pregunta dice: nuestra galaxia vecina Andrómeda tiene una masa de 1,5 veces la masa de la Vía Láctea. A escala galáctica, ambas se pueden considerar como dos masas puntuales. Y justifique razonadamente si existe algún punto entre las galaxias donde se anule el campo gravitatorio originado por ambas. Evidentemente sí, habrá un punto más cerca de la galaxia con menos masa en el cual se anulen los campos gravitatorios. Tienen que tener el mismo módulo y además siempre van a tener sentido contrario, si estamos situados entre las dos galaxias. Recordar que los campos gravitatorios siempre se dirigen hacia la masa que crea los campos. Bueno, pues matemáticamente tendríamos que la suma de los dos vectores tiene que ser cero, por lo tanto, los dos módulos tienen que ser iguales. Módulo del campo gravitatorio creado por Andrómeda, módulo del campo gravitatorio creado por la Vía Láctea. En vez de la masa de Andrómeda, 1,5 veces la masa de la Vía Láctea. Eliminamos G. Eliminamos la masa de la Vía Láctea. Tomamos raíces y despejamos. Nos dan valor de raíz de 1,5. ¿Y se anula el potencial gravitatorio en algún punto entre ambas galaxias? Evidentemente no. El potencial gravitatorio es una magnitud escalar, siempre negativa. Y si sumamos dos números negativos, me dará otro número negativo que nunca podrá ser igual a cero. Bien, apartado B. Como siempre, el problemilla. En este caso más fácil de lo normal. Se sitúa una masa puntual de 3 kilogramos en el punto 0 menos 2. Aquí la tenemos. La llamo M1. Y otra de 2 kilogramos en el punto 3,0. Calcule el campo gravitatorio en el origen de coordenadas ayudándose de un esquema. El esquema lo tenemos aquí. Este sería G1, el campo gravitatorio creado por la primera masa. G2, campo gravitatorio creado por la segunda masa. Como veis, siempre se dirigen hacia las masas que crean el campo. Y este sería el vector campo gravitatorio total, que podríamos haber puesto aquí G. Bueno, yo lo que hago siempre es calcular el módulo G M1 R1 cuadrado, sustituyo, calculo y obtengo, y luego lo expreso vectorialmente, como va hacia abajo, negativo, vector unitario J. G2, pues lo mismo, solamente con la masa de 2 kilogramos y la distancia de 3 metros, al cuadrado, claro. Obtengo este valor, el módulo, y lo expreso vectorialmente, como es hacia la derecha, positivo, y vector unitario I. Por lo tanto, me queda 1,48 por 10 elevado a menos 11 I, menos 5,0 por 10 elevado a menos J, a 10 elevado a menos 11 J, y la unidad de G, newton partido kilogramo. Ahora nos piden el potencial gravitatorio en el origen de coordenadas, que es bastante fácil. El potencial será la suma de los dos potenciales, creados por ambas masas. Principio de superposición, que será igual a menos G, que sacamos factor común, M1, R1, M2, R2. Menos G, M1, R1, M2, R2. Nos dan valor de menos 1,4 por 10 elevado a menos 10 julios por kilogramo. Como veis, fácil, bastante fácil el ejercicio. Bueno, vamos al segundo. Segundo de 8. La parte teórica voy a ir mucho más rápida, puesto que aquí lo tenéis y podéis leerlo parando el vídeo. Dice: razones si son verdaderos los siguientes enunciados. Si sobre una partícula solo actúan fuerzas conservativas, su energía mecánica aumenta. Falso. Si solamente actúan fuerzas conservativas, su energía mecánica es constante. Y si solo actúan fuerzas de rozamiento en sentido contrario al desplazamiento, es decir, que estamos frenando un cuerpo, la energía mecánica de una partícula aumenta. Evidentemente no. La energía mecánica disminuye. Bueno, ahí lo tenéis explicado con palabras y matemáticamente, y yo paso a hacer el apartado B. Es una rampa, un problema muy típico en Andalucía, y solo en Andalucía. Una masa de 5 kilogramos se lanza hacia abajo, la lanzamos hacia abajo a una velocidad de 3 metros por segundo por un plano inclinado sin rozamiento de 15 grados sobre la horizontal. Aquí hay 15 grados. Y esta altura será 2 por el seno de 15. Cuando he recorrido 2 metros sobre la superficie horizontal, es decir, que después de aquí llegamos a la superficie horizontal y recorre otros 2 metros, con rozamiento. Su velocidad es de 1 metro por segundo. Fijaros que aquí era de 3 metros y aquí es de 1 metro por segundo. Y represente en un diagrama la fuerza sobre la masa en cada superficie. Bueno, aquí tenemos el peso
y la normal. Y aquí tendríamos el peso, la normal y la fuerza de rozamiento en sentido opuesto siempre al movimiento. Como veis, la fuerza pongo su punto de aplicación en el centro de gravedad del cuerpo. Bueno, pues ya está el esquema. Vamos ahora al apartado II. Dice que utilizando consideraciones energéticas calculemos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en el recorrido descrito. Se podría hacer en dos partes, calcular aquí con la velocidad que llegue, pero energéticamente siempre podemos comparar cualquier posición con cualquier posición. A esta posición yo la voy a llamar 1 y a esta posición yo la voy a llamar 2. Aquí, energía potencial más energía cinética, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso es la fuerza de rozamiento, será igual a la energía potencial más cinética en la posición 2. Aquí lo tenemos. Energía mecánica 1, trabajo de rozamiento, energía mecánica 2, potencial, cinética, rozamiento, potencial, cinética. Potencial, cinética, rozamiento, potencial, cinética. Y ahora despejamos el trabajo de la fuerza de rozamiento, que será igual a mgh2 más un medio de mv cuadrado menos mgh1 más un medio de mv1 al cuadrado. mv1 al cuadrado. Aquí podemos sacar factor común mg, h2, h1, y aquí 0,5 m, v sub 2 al cuadrado menos v sub 1 al cuadrado. Bueno, lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo siempre un valor negativo para la fuerza de rozamiento, para el trabajo de la fuerza de rozamiento. En este caso, menos 45,36. También me pide que calculemos el coeficiente de rozamiento. Bueno, para el trabajo, cualquier trabajo siempre es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. En este caso, fuerza de rozamiento, desplazamiento, coseno de 180. El rozamiento siempre forma 180 grados con el desplazamiento. En vez de fuerza de rozamiento, podemos poner mu por n. ¿Por qué pongo aquí este signo negativo? Coseno de 180 menos 1. N es mg, en este caso, superficie horizontal. Despejo mu, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 0,46, evidentemente siempre un valor positivo, y siempre suele estar entre 0 y 1. Bueno, vamos al tercer ejercicio B1, electromagnetismo, bloque de electromagnetismo. Teoría, dice, razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. I, en una espira circular de radio R situada en un plano perpendicular a un campo magnético, por lo tanto, el ángulo entre el vector superficie y el vector campo magnético es 0. Recordad que el vector superficie siempre es perpendicular a la superficie. Bueno, el campo magnético tiene este módulo, A por T más B, siendo A y B constantes. T es el tiempo. Se induce una fuerza electromotriz constante. Bueno, pues vamos a ver. La fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. El flujo es B por S coseno de phi. El menos la S, que es constante, coseno de phi, que es 0, y tendríamos ahora la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Es decir, la derivada de A por T más B. La derivada de A por T más B es A. Y me quedaría esto de aquí. Pero fijaros que P, ¿cómo que P? Que pi es constante, el radio de la espira es constante y A es constante. Y por lo tanto la fuerza electromotriz es constante. Por ello, aseveración verdadera. Y cuando se sitúa una espira en reposo en el seno de un campo magnético variable, siempre se induce una fuerza electromotriz. Falso. No siempre. Hay veces que sí y hay veces que no. ¿Cuándo no? Cuando la espira, la superficie de la espira, es paralela al campo magnético. En ese caso no hay flujo magnético y no cambia el flujo magnético porque siempre es 0. Fijaros que el vector superficie y el vector campo magnético formarían 90 grados. Al aplicarlo aquí, obtenemos 0. Y siempre es 0, no hay variación. Bueno, vamos a un problemita que parece bastante fácil. Una espira circular de 20 centímetros, que habrá que pasar a metros, está situada en el plano XY. Fijaros que yo lo he dibujado así. ¿De acuerdo? Esto es horizontal. El plano horizontal. En una región en la que hay un campo magnético variable en el tiempo, 3t cuadrado menos 2t, en el sentido negativo del eje OZ, es decir, hacia abajo. Pero fijaros que a medida que va aumentando el tiempo, el campo magnético es mayor. Por lo tanto, el campo magnético está aumentando hacia arriba.
se va a crear un campo magnético inducido, campo magnético cada vez mayor hacia abajo. Se va a crear un campo magnético inducido hacia arriba para que anule ese aumento del flujo. Y según la regla de la mano derecha, el sentido de la corriente inducida tiene que ser este. ¿De acuerdo? Como si fuera un destornillador, si estuviera girando así, iría hacia arriba. O una banqueta de un laboratorio. ¿De acuerdo? Bien, obtenga la expresión del flujo magnético en función del tiempo. El flujo magnético es el producto escalar de B por S. O lo que es lo mismo, B por S por coseno de phi. B, que es 3t cuadrado menos 2t, la superficie, que es la de un círculo, pi r cuadrado, y coseno de phi, que en este caso es 0. Bueno, pues aquí opero y me queda 0,04 pi, que multiplica a 3t cuadrado menos 2t. Y obtenga, mejor dicho, calcule la fuerza electromotriz inducida para t igual a 2 segundos. Fuerza electromotriz. Recordar que es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, menos la derivada de todo esto con respecto al tiempo. Me quedaría esto de aquí. Para t igual a 2 segundos, 6 por 2, 12, menos 2, 10. Por esto de aquí, menos 0,4 pi voltios. Y el sentido ya lo hemos explicado antes. Bien, B2. Cuarto problema, de 8. Un electrón que se mueve en línea recta penetra en una región del espacio en la que existe un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí. Aquí los tenemos. Perpendicular y perpendicular. Campo magnético, campo eléctrico. Explique la relación que debe existir entre los campos, entre la intensidad de los campos, y la velocidad para que la partícula continúe en trayectoria rectilínea. Para que continúe sin desviarse, las fuerzas ejercidas por ambos campos se deben anular. Por lo tanto, tienen que tener el mismo módulo. Módulo del campo eléctrico, valor absoluto de la carga por el módulo del campo eléctrico. Módulo del campo magnético, de la fuerza ejercida por el campo magnético, valor absoluto de la carga, velocidad, campo magnético y seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. Fijaros que aquí me queda esta relación. La velocidad tendrá que ser igual al módulo del campo eléctrico dividido el módulo del campo magnético. En un esquema, aquí tenemos el campo eléctrico y la fuerza ejercida por el campo eléctrico tendrá sentido contrario, puesto que es una carga negativa. Si la fuerza eléctrica va hacia acá, la fuerza magnética, la fuerza ejercida por el campo magnético irá hacia acá. ¿De acuerdo? Y listo, papeles. Bueno, problemilla un poquillo más largo. Dos conductores rectilíneos muy largos, paralelos y separados por una distancia de 2 metros. Aquí los tenemos. Circulan corriente eléctrica de 1 amperio y 3 amperios. Determine, apoyándose en un esquema, a qué distancia del primer hilo se anula el campo magnético en los siguientes casos. Las dos corrientes tienen el mismo sentido, las dos corrientes van en sentido opuesto. Bueno, vamos a ver este de aquí. Yo he puesto hacia dónde irían los campos magnéticos creados por ambas corrientes. Recordar, regla de la mano derecha. Aquí a la izquierda, los dos campos magnéticos irían hacia afuera, por lo tanto no se pueden anular. A la derecha irían hacia adentro, no se pueden anular. Pero en medio, uno va hacia adentro y otro va hacia afuera, y por lo tanto sí se pueden anular. ¿Qué voy a hacer? Calcular X. ¿Cómo? Suma de los dos campos magnéticos 0, por lo tanto los módulos iguales, mu sub 0 y 2 pi r, mu sub 0 y 2 pi r. Mu sub 0 y 2 pi se va, R sub 1 será X y R sub 2 será 2 menos X. Esta distancia 2 menos X. Y sub 1 vale 1 amperio y sub 2 vale 3 amperios. Despejamos X y nos da un valor de 0,5 metros. De estos 2 metros, estaremos a 0,5 metros de la primera corriente. Segundo caso, sentido opuesto. Regla de la mano derecha. Fijaros que aquí en medio no se pueden anular puesto que tienen el mismo sentido. Pero es que aquí a la derecha tampoco se pueden anular porque el campo magnético creado por la segunda corriente siempre va a ser mayor que el creado por la primera corriente, puesto que está más cerca de la segunda y su intensidad es mayor. ¿Dónde se podrán anular? A la izquierda de la primera corriente. Llamo X a esta distancia y esto será 2 más X. Como veis, muy parecido a antes.
Antes era 2 menos x, ahora es 2 más x. Todo lo demás igual. Sustituyo, calculo y obtengo un valor de 1 metro. Es decir, que si esto era 2 metros, tenemos que estar a una distancia de 1 metro de la primera corriente. Como veis, un poquito más largo y un poquillo más difícil de explicar. C1. Empezamos ya con óptica y ondas. A. Construye la imagen formada en un espejo cóncavo para un objeto situado a una distancia del espejo mayor que su radio de curvatura. Bueno, pues si esto es el radio de curvatura, pues lo pongo aquí, por ejemplo. Explicando el trazado de rayos correspondientes. Bueno, siempre vamos a trazar 3 rayos. En primer lugar, entre el centro y el espejo situamos el foco. Un rayo va paralelo al eje óptico y se refleja pasando por el foco. Segundo rayo pasa por el foco y se refleja paralelo. Tercer rayo pasa por el centro, llega al espejo, rebota y vuelve a pasar por el centro. Los 3 rayos se deben de cruzar en un mismo punto. Es complicado que os salga en un mismo punto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, casi es mejor que tracéis solamente 2 y luego hagáis coincidir el tercer rayo por este punto. Yo utilizo los 2 del foco normalmente. Bueno, la imagen como es, como veis, menor, invertida y real. Pasamos al apartado B. Dice, un objeto de 4 centímetros, por lo tanto, I igual a 4 centímetros. Se sitúa a 36 centímetros de una lente delgada, por lo tanto, S igual a menos 36 centímetros. Recordar, distancia a la izquierda negativa, abajo negativa. A la derecha positiva, arriba positiva. Distancia focal 12 centímetros. Bueno, aquí tengo los 3 datos importantes. Calcule la posición y el tamaño de la imagen, indicando el criterio de signos que ya lo hemos dicho. Esta ecuación y esta ecuación son las 2 más importantes de las lentes delgadas. 1f', 1s' menos 1s. Despejamos 1s', sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 18 centímetros, es decir, a la derecha de la lente. I' partido s', I' partido I igual a s' partido s. Despejamos I' y obtenemos un valor de menos 2. El signo negativo indica que está la imagen invertida, está hacia abajo. Y es más pequeña, evidentemente, la mitad. Y aquí tenéis el diagrama de rayos. El objeto a 36 centímetros de la lente a la izquierda. Un rayo que viene paralelo y se refracta pasando por el foco imagen. El que pasa por el centro no se desvía y el que pasa por el foco objeto se refracta paralelo al eje óptico. La imagen, como veis, es menor, invertida y real. C2. Ondas. Explique la diferencia entre ondas longitudinales y ondas transversales proporcionando un ejemplo representativo de cada tipo. Bueno, en las ondas longitudinales, las partículas vibran en la misma dirección, en una dirección paralela a la de propagación de la onda. Ejemplo típico, sonido. Ondas transversales. La vibración de las partículas es perpendicular a la propagación de la onda. Por ejemplo, propagación de una onda en una cuerda. Muy bien. Apartado B. Problemita. Un poquito más complicado que los anteriores. Dice, considere un oleaje que se propaga en el sentido positivo del eje OX. Positivo. Por lo tanto, aquí hay un signo menos. ¿De acuerdo? Aquí este es un signo menos. Una boya situada en X igual a 10 metros describe una oscilación armónica vertical con amplitud de 0,4 metros. Lo ponemos aquí. Y un periodo de 2 segundos aquí. Velocidad de propagación de la ola 0,5 metros por segundo aquí. Es importante esto de aquí. El foco del movimiento ondulatorio está a 10 metros de lo que podemos considerar el origen de coordenadas. Por lo tanto, imaginaros, un punto que está en X igual a 13 está vibrando solamente a una distancia de 3 metros. Por lo tanto, en vez de poner X en la ecuación, vamos a poner X menos 10. ¿De acuerdo? Bueno, determine razonadamente la longitud de onda de la ola. Aparte, yo creo que no tiene explicación. ¿Qué razonamiento vamos a hacer aquí? La velocidad es igual a lambda partido t, despejamos lambda, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 1 metro. Es decir, la distancia entre dos olas
sería de 2 olitas, sería de 1 metro. Y la ecuación de la onda, asumiendo que en instante t igual a 0, la altura de la boya es máxima, es decir, es igual a la amplitud. Bueno, primero calculamos omega, que me va a hacer falta, 2pi partido t, y luego calculamos k, 2pi partido lambda. Y ahora hacemos uso de lo que nos han dicho, que la elongación es igual a la amplitud para x igual a 10 metros, es decir, la boya, para t igual a 0. Y sería igual a seno de omega t menos k por x más phi sub 0. Pero ya hemos dicho que no vamos a poner x, que vamos a poner x menos 10. Esto sería 0, esto sería 0, y me quedaría phi sub 0. Si despejamos de aquí, obtendré un valor de pi medio radianes. Y ahora ya puedo expresar la ecuación de la onda. Y sería igual a seno de omega t menos k por x, pero en este caso no es x, es x menos 10 más phi sub 0, que es pi medio. Bien, y velocidad máxima de oscilación de la boya. La velocidad de oscilación es igual a la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Me quedaría esto de aquí. ¿Cuándo va a tener una velocidad máxima? Cuando todo esto valga 1. También podríamos poner menos 1 y hay que poner valores positivos y negativos, pero claro, si estamos calculando módulos, no tiene demasiado sentido que pongamos aquí valores positivos y negativos. ¿De acuerdo? Todo esto 1 y me quedaría 0,4 pi, es decir, A por omega, metros por segundo. Y pasamos a la última parte, física moderna. 2 ejercicios, 2 problemas y 2 de teoría. Razones si las siguientes afirmaciones son correctas. La energía de los fotoelectrones emitidos por un metal irradiado es la misma que la de los fotones absorbidos. Pues no, puesto que parte se gasta en el trabajo de extracción. La energía de los fotoelectrones es igual a la energía de los fotones menos el trabajo de extracción. Y si se irradia un metal con luz blanca, produciéndose el efecto fotoeléctrico en todo el rango de frecuencia de dicha luz, es decir, se produce el efecto fotoeléctrico con la luz roja, la naranja, la verde, la amarilla, la azul, la violeta, nos dicen que la mayor energía cinética corresponderá a los fotoelectrones emitidos por las componentes espectrales de la región del rojo falso. El rojo es la que tiene menos energía. Por lo tanto, le sobrará menos energía a los fotones y por ello la energía cinética será la menor. ¿Cuándo será la mayor energía cinética de los fotoelectrones emitidos? Cuando estamos utilizando o cuando están arrancando electrones la luz violeta. Bueno, por aquí lo tenéis expresado y vamos a hacer el pequeño ejercicio que es muy típico. Ha caído bastantes veces en Andalucía y en otras comunidades autónomas. Así que siempre lo mismo y tiene una facilidad. Es que fijaros que nos dicen que vamos a iluminar un metal en 2 experimentos. En el primero una frecuencia de 2,5 por elevado a 15 Hz y nos da un potencial de frenado de 7,20 voltios. A continuación se ilumina con otra luz de longitud de onda 1,8 por elevado a menos 7 metros y ahora el potencial de frenado es 3,75 voltios. Nos piden que determinemos razonadamente el valor de la constante de Planck y el trabajo de extracción. Bueno, pues vamos a aplicar la ecuación de Einstein. Bueno, primero, recordamos, podríamos deducirlo también, pero no creo que haga falta. Vamos a ver la relación que hay entre la energía de los fotones, de los electrones emitidos y el potencial de frenado. La energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos es igual al valor absoluto de la carga de los electrones por el potencial de frenado. Y ahora aplicamos la ecuación de Einstein y llegamos hasta aquí, hasta esta ecuación o hasta esta ecuación. Aplicamos el primer experimento a esta ecuación y obtenemos esto de aquí. Y aplicamos esta segunda ecuación al segundo experimento y obtenemos esto de aquí. ¿Qué podemos hacer aquí? Despejar H e igualarlo. Pero es bastante más fácil despejar el trabajo de extracción e igualarlo. Despejamos de aquí el trabajo de extracción y me queda esto. Y despejamos de aquí el trabajo de extracción y me queda esto de aquí. Y ahora ya es solamente operar. Hay una sola incógnita que es H. Todo esto para acá restando, todo esto para acá sumando, sacamos factor común H, dividimos, despejamos, calculamos y tenemos un valor de 6,62 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Fijaros que este problema tiene una cosa buena y es que sabemos el resultado. Recordad 6,6362 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Y ahora, en cualquier ecuación de estas,
Despejamos trabajo de extracción y lo calculamos, ya que sabemos H. Sería esto de aquí, por ejemplo. Obtener un valor de 5,03 por 10 elevado a menos 19 julio. Se suele dar en electronvoltio, pero no me lo han pedido, así que yo lo puedo dejar así. ¿Que queréis pasarlo al electronvoltio? Dividís por 1,6 por 10 elevado a menos 19 julio que hay en un electronvoltio. Bueno, y último ejercicio. La primera pregunta teórica es bastante larga, así que quizá este no sería el ejercicio que haría. Dice, explique razonadamente el concepto de defecto de masa, por ahí lo tenéis, diferencia de masa entre las partículas que constituyen el núcleo y dicho núcleo. Su expresión matemática sería esta de aquí. Su relación con la estabilidad de un núcleo atómico, tendríamos que hablar de la energía de enlace por nucleón, hablar de la gráfica, en fin, un poco largo. Pregunta teórica, lo tenéis, podéis pausar el vídeo. Aquí sigue un poco y vamos a ver ahora el apartado B, el problemita, que como veis no es complicado. Dice, calcule la energía de enlace por nucleón para los núcleos tritio y helio 3. Indique razonadamente cuál de ellos es más estable. Evidentemente es más estable el que tenga mayor energía de enlace por nucleón, que en este caso es el tritio. Bueno, la energía de enlace por nucleón es igual a la energía de enlace dividido el número másico. Por lo que es lo mismo el defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado dividido el número másico. Defecto de masa, masa de los protones, masa de los neutrones, menos la masa del núcleo. Aquí lo conozco todo. Sustituyo, calculo, yo tengo un valor de 4,26 por 10 elevado a menos 13 y para el helio de 3,58 por 10 elevado a menos 13. Como veis, este valor es mayor. ¿Eso que indica? Que el tritio, el hidrógeno 3, es más estable que el helio 3. Y listo. Bueno, solamente recordaros que en el blog selectividad.blogspot.com podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Y nada más, suerte y hasta otra.